y vamos a empezar. Bueno, vamos a orar un poquito antes de empezar. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo. Te ruego que nos puedas dar claridad para poder entender, Señor, estos temas tan importantes para poder ser libres. Te ruego que abra nuestro corazón, Señor, y que podamos disfrutar y recibir la libertad que nos quieres dar. Yo te ruego que me uses, Señor, por misericordia. Te ruego también, Señor, que me ilumines y que me lleves a la libertad, Señor, que tú has pagado por mi vida y por la vida de todos nosotros. Nos encomendamos a tus manos, Señor, para que nos puedas hablar, nos puedas guiar, especialmente en este tema del espíritu del mundo. Confrontamos a este demonio, declaramos que está vencido y que está derrotado, que tú eres Señor de todas las cosas, Rey por sobre todas las cosas, y que tú has vencido a todo principado, a toda potestad y a todo poderío, lo despojaste, lo desarmaste en la cruz, Señor, y solo tú eres Señor, y a ti se doblan, y se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Bendito sea tu nombre, Señor Jesús. Amén. Ya, entonces, vimos, ¿cierto? Anteriormente, estábamos viendo sobre el espíritu del mundo y vimos tres áreas, que creo que fue, ¿cierto? Lo último que vimos. Tres áreas en la cual opera el espíritu del mundo, o las bases con la cual gobierna o mueve al mundo. Y lo vimos en Primera de Juan, ¿cierto? Donde habla de la concupiscencia de los ojos, la concupiscencia o la soberbia de la vida, ¿cierto? Y la concupiscencia de la carne. Entonces, esas tres áreas son las bases, ¿cierto?, de la sociedad mundana, de la sociedad incrédula. ¿Por qué es tan relevante este tema? Porque según Efesios 2 y según otros versículos bíblicos también, pero principalmente en Efesios 2, del 1 en adelante, habla de que la condición del mundo está centrada en la carne. Dice de que el príncipe de la potestad del aire opera los que están en la condición de este mundo y después describe la condición de este mundo, que es los que andan en la carne o los que andan haciendo la voluntad de la carne, ¿cierto? O andan en la carne y andan haciendo la voluntad de sus propios pensamientos. Por lo tanto, hay que entender de que el mundo está centrado en el yo. Por lo tanto, Satanás o este espíritu del mundo va a alimentar el yo. Y por eso vemos tantas aberraciones, ¿cierto? Obviamente que van en contra de la palabra de Dios, porque Dios no alimenta el yo. El centro del evangelio de Dios es Jesucristo. Está escrito, ¿cierto?, de que todas las cosas son de Él, en Él y para Él o por Él. Por lo tanto, el centro del evangelio es cómo Dios ha tenido misericordia del hombre y se ha humillado a tal manera de hacerse hombre y rescatar al ser humano, siendo quizás una creación que por nuestra condición no valemos la pena ser rescatados. Porque realmente no tenemos nada que contribuirle a Dios, nada que contribuir a su reino. Dios, quien por su gracia y por causa de Jesucristo nos hace útiles para su reino, nos hace aceptos primero, después nos hace útiles para su reino, porque Él desea que participemos. Si Él no deseara que participemos, no lo necesitaría, ¿verdad? Es su deseo de querer hacernos participar lo que nos mantiene, ¿cierto?, o lo que nos da la posibilidad de trabajar en el reino, poder servirle, etcétera, etcétera. Entonces, antes de continuar, ¿cierto?, vamos a ver algunas diferencias en las escrituras sobre esta palabra mundo. Por ejemplo, el mundo, que es el espíritu del mundo que estamos viendo ahora, que vimos ese primer versículo bíblico en 1 Corintios, ¿cierto? Habla esa palabra mundo. En la Biblia ustedes la pueden encontrar con tres significados. Mundo como un área física como planeta Tierra, ¿cierto? Mundo como las personas que habitan el mundo, ¿cierto? Y mundo como el sistema, ¿cierto? El sistema mundano que gobierna este mundo. Y ahí entra todo lo que estamos viendo. Las formas de pensar, las tendencias, la cultura, todas esas cosas que gobiernan la sociedad o que mueven a la sociedad, ¿cierto?, se puede considerar como sistema mundano, como el mundo, cuando se habla de un sistema pecaminoso que está regido por Satanás.
y que no tiene nada que ver con Dios. Por eso que vimos, ¿cierto?, que en Primera de Juan habla de que al que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, ¿no? Y ya vimos más o menos, ¿cierto?, las tres bases que rigen este sistema mundano. Y como está centrado en el yo, como dice, ¿cierto?, en Efesios 2, entonces por eso que a la gente le gusta, o nos gusta muchas veces, regirnos por el mundo, estar en el mundo, ¿cierto?, o ser dominados por el mundo creyendo que tenemos una falsa libertad. Entonces, está centrado en el yo. Por eso vemos tantas aberraciones como, por ejemplo, en el área de la fornicación, en el área de la lujuria, que fue uno de los pilares del mundo que vimos el viernes anterior, ¿cierto? Tantas aberraciones que mientras tú desees, mientras tú sientas, ¿por qué alguien te va a poder impedir o prohibir o restringir que tú puedas encontrar tu deseo, que tú puedas encontrar tu plenitud sexual? Si quieres ser con un hombre, si quieres ser con animales, si quieres ser con un niño, si quieres ser lo que tú sientas, porque lo importante es el yo, lo importante es complacerme, lo importante es poder vivir una plenitud en mi bienestar, ¿cierto? Carnal, mi bienestar psicológico, ¿cierto? Entonces, en, en pos de ese pensamiento, hay muchas cosas que progresivamente se han ido permitiendo en la sociedad, que en un tiempo fueron vistas como inmoralidades y ahora son vistas incluso como algo normal, como un derecho, ¿ya? Pero, y esto va a ir aumentando, porque el mismo Señor Jesucristo dice de que los tiempos previos a su venida van a ser como los días de Noé, donde justamente esta moralidad, ¿cierto?, fue cambiando a tal punto que la maldad predominaba, o sea, era algo normal, ¿cierto?, tomar a cualquier visitante y abusar sexualmente de él, ¿cierto? Cuando era normal un montón de prácticas, ¿cierto? Entonces, vemos de que realmente esa normalidad va a ir cambiando. Por eso que nosotros no nos podemos amoldar a la sociedad o a este mundo, sino al revés. Nosotros nos tenemos que mantener firmes y nosotros amoldarnos, renunciar a las cosas mundanas, que es uno de los versículos que vamos a ver ahora, y amoldarnos a lo que dice, refiere y establece la palabra de Dios. Y para eso necesitamos la palabra de Dios morando en nuestras vidas, porque sin la palabra de Dios es imposible dejar el mundo, porque nuestra carne tiende a seguir al mundo, porque el mundo trabaja y se mueve hacia la carne, ¿ya? Y el mismo Señor Jesucristo dice esto, cuando liberta a Pedro de Satanás, que se había metido en él, y le habló a Jesús por medio de la boca de Pedro. ¿Qué es lo que qué es lo que le dice el Señor Jesucristo? Cuando le habla a Pedro, pero reprende, ¿cierto?, a Satanás, dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas, o no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, ¿a dónde pone la mira Satanás? En las cosas de los hombres, en la carne, en encontrar un beneficio carnal en desmedro de su beneficio espiritual o su beneficio eterno. Entonces, hay que entender eso. Entonces, en la Biblia vamos a encontrar tres palabras, ¿cierto?, que se refieren al mundo, a la gente, a este planeta Tierra como forma física o a este sistema mundano, ¿ya? Eso. Y tenemos que discernir cada versículo bíblico, porque no todos están hablando de lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, por dar un versículo bíblico, Juan 4:42 dice, ¿cierto? Verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está hablando de mundo como personas. No está hablando del planeta Tierra y mucho menos del sistema mundano que está regido por Satanás, ¿ya? ¿Qué más? Por ejemplo acá, Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí también se puede estar refiriendo como mundo, ¿cierto? En la primera frase, a este planeta Tierra. Estoy en el mundo, ¿cierto? Mientras que estoy en el mundo, mientras que estoy en este planeta Tierra, ¿cierto? Luz soy del mundo. Y ahí está hablando en la segunda parte de las personas, ¿ya? Bueno. Pero la palabra que nos estamos refiriendo nosotros es al mundo como sistema demoníaco,
como sistema pecaminoso, ¿ya? Entonces, esta contaminación del espíritu del mundo se ha traspasado a la iglesia. ¿Cómo? Centrándola en el yo, queriendo, ¿cierto?, buscar o hacer satisfacer, ¿cierto?, todas las necesidades que tengo. Por eso que la iglesia se va mundanalizando, desgraciadamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque busca lo mismo. Hay gente que no ha renunciado al mundo, que no se ha convertido del mundo, que no se ha convertido de perseguir, que no se ha convertido justamente de perseguir, ¿cierto?, su satisfacción personal. Y muchas veces tomamos a Dios como un agente satisfactor de nuestros deseos, de nuestras prioridades, de nuestros anhelos, de nuestras necesidades. ¿Ya? Y Dios no es un satisfactor de nuestras necesidades. Dios quiere suplir nuestras necesidades, pero el propósito principal de Dios es sacarnos de la condenación eterna en que el mundo está cautivo. Entonces, para eso envió a su Hijo Jesucristo. Entonces, necesitamos entender estas cosas. ¿Por qué? Porque el espíritu del mundo se ha infiltrado en la iglesia. Muchas veces nosotros podemos llegar, ¿cierto?, a convertirnos a Cristo o a recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso no necesariamente significa que automáticamente se fueron todos los demonios. Puede pasar, obviamente, claro que sí, ¿ya? Pero puede ser, por eso que hay que decir, puede ser que aún queden algunos demonios en áreas específicas de nuestra vida que se están aferrando a un derecho legal, el cual hay que renunciar específicamente, romper esa maldición y notificarle a ese demonio que ya no tiene derecho legal sobre nosotros, a través del poder del Espíritu Santo y por medio de lo que está escrito en la palabra de Dios que hizo Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, necesitamos libertad. Muchas veces venimos contaminados del mundo, con espíritus del mundo, que nos tergiversan la vida cristiana, la revelación de Dios. Vimos el viernes pasado de que este espíritu del mundo estorba la revelación divina. Además, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el versículo que vimos en 1 Corintios, por ejemplo, vimos claramente que dice lo siguiente, 1 Corintios 2, versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que es de Dios. Entonces, nos estorba el conocer lo que es de Dios. Nos mata el discernimiento. La contaminación de este espíritu del mundo nos mata el discernimiento. Y que no es que necesariamente una persona no tenga nada de discernimiento, sino que lo disfraza con un discernimiento demoníaco, equivocado. ¿Ya? Por eso que Pablo dice claramente, no nos ha dado Dios el espíritu del mundo, sino el espíritu, ¿cierto?, que es de Dios. Entonces, ¿por qué contrasta, por qué compara a este espíritu del mundo con el espíritu de Dios? Porque se opone. Trata de imitarlo, trata de desviar, ¿cierto?, lo que realmente hace el Espíritu Santo. Y por eso que muchas, no todas, pero muchas de las falsas manifestaciones, la iglesia, que son demoníacas, muchas veces son provocadas por el espíritu del mundo, ¿cierto? O pueden estar influenciadas por este espíritu del mundo, tanto en una persona en específica, en un grupo de personas, o quizás hasta en una congregación. Entonces, hay que saber discernir. Y para poder aprender a discernir necesitamos, ¿cierto?, aprender, conocer los principios del discernimiento, los propósitos. Por ejemplo, cuando uno entiende los propósitos, ¿cierto?, puede uno entender los mecanismos con los cuales se funciona un sistema. Y en cualquier área, en el área natural y en el área espiritual. Por ejemplo, si yo estoy llevando una empresa, si yo estoy llevando cualquier tarea, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, yo trabajo, ¿cierto?, en un centro que hace trazabilidad con los casos COVID. Entonces, cuando yo hago las capacitaciones, ¿cierto?, enseño, ¿cierto?, el propósito de la investigación, el propósito del centro de trazabilidad, el propósito de sus cargos y de sus trabajos, y el propósito en conjunto de la epidemiología. ¿Por qué? Porque el piso en que yo estaba, ¿cómo se llama?, a cargo, terminó siendo el mejor piso. ¿Por qué? Porque las personas pudieron entender el propósito, por lo tanto, ante cualquier dificultad, no era necesario aprenderse muchas cosas de memoria, ¿cierto?, que son fortuitas,
¿cierto? Y muchas veces al entender el propósito que se persigue con lo que ellos están haciendo, podían tomar decisiones acertadas, entendiendo el propósito principal. ¿Cuánto más en las cosas espirituales? Entonces, entender los propósitos de Dios, por eso que yo he sido muy enfático en alinear, entender, descubrir y alinearnos a los propósitos de Dios. Para eso necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos las Escrituras para entender hacia dónde apunta Dios en todo lo que hace. ¿Cuáles son las prioridades de Dios? ¿Qué es más importante para Dios? Porque entendiendo eso que nace de mi relación con Dios, de mi relación con las Escrituras, ¿cierto? Voy a poder entender, voy a poder comprender los mecanismos y no de una forma intelectual, sino de una forma espiritual, porque mi relación espiritual con Dios, mi entrega, mi arrepentimiento, mi conversión, mi humillación delante de Dios, mi reconocimiento de mi incapacidad que no sé, que no soy sabio, que necesito y dependo de las Escrituras para poder llevar el diario vivir, ¿cierto? Eso me va a ir comprendiendo, ¿cierto? Me va a ir abriendo los sentidos. Es sumamente importante, porque, miren, las Escrituras hablan de una inteligencia espiritual. Hablan de una inteligencia espiritual. Entonces, hay una inteligencia espiritual, hay un razonamiento espiritual, hay una comprensión espiritual que debemos desarrollar a través de nuestra relación con Dios. La relación con Dios incluye oración, incluye la comunión con la palabra de Dios, incluye incluso la comunión con los hermanos, el perdonar a los hermanos, todo eso es comunión con Dios. Acuérdense que en Primera de Juan dice de que el que ama al que engendró, también ama a los que han sido engendrados por él. Entonces, también dice de que el que no ama al hermano que ve, ¿cómo puede amar a Dios al que no ve? Entonces, todas esas cosas nos fortalecen en nuestra relación con Dios y nos dan discernimiento para entender los propósitos de Dios. Pero la contaminación del espíritu del mundo no nos deja entender, no nos deja comprender lo que es de Dios. Y yo he visto, hermanos, en la poca experiencia que tengo, pero he visto ciertas personas que han venido contaminadas con el espíritu del mundo, que tiene mucho que ver con el ocultismo, tiene mucho que ver con la brujería, ¿cierto? Y con muchas otras cosas. Vienen contaminadas con el espíritu del mundo y empiezan a ver falsas manifestaciones y las personas terminan creyendo que son guiadas por Dios y cuando están siendo guiadas por un demonio y no por uno, sino por muchos. Y muchas veces en su terquedad, en su testarudez, no abren la puerta para admitirlo. Porque solamente se necesita una puerta abierta. Porque puede ser que del hecho de estar contaminado no lo veo. Pero en mi corazón hay una puerta abierta a saber que realmente puedo estar equivocado. Y por eso que necesitamos ser humildes. Aunque recibamos una visión, aunque venga un ángel y nos diga una instrucción específica, aunque llevemos años donde Dios nos habla, siempre tenemos que poner, ¿cierto? Siempre tenemos que tener la humildad necesaria para decir de que nuestra percepción de Dios puede estar errada. Dios nunca va a estar errado, pero nuestra percepción de Dios puede estar errada porque somos sujetos a errores. Y eso me va a dar protección del error. No porque no me voy a equivocar nunca quizás, sino porque como tengo esa puerta abierta, cuando venga Dios a decirme que me equivoqué o que estoy siendo seducido quizás por un demonio o por mi propia carne o engañado por terceros, ¿cierto? Esa puerta abierta me va a hacer sensible a la voz del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que como no está esa puerta abierta, entonces muchas veces nosotros claudicamos y nos dejamos engañar. ¿Ya? Entonces, el espíritu del mundo estorba la revelación de Dios. ¿Por qué es tan difícil que la gente admita que tiene el espíritu del mundo? ¿Por qué es tan difícil dejar a este espíritu del mundo? ¿Por qué? Porque actúa en un área de nuestra vida, como ya vimos, en el área sexual, en el área de las finanzas, ¿cierto? Y en el área de la soberbia. Cosas pilares de la carne, que es la condición del mundo, como vimos en Efesios 2. Pero ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué cuesta tanto? Porque se aloja en un área de nuestra mente, principalmente en nuestro entendimiento, en nuestra mente.
Entonces contamina nuestra mente, estorba nuestra mente, deja nuestra mente atrofiada, deja nuestra mente castrada, deja nuestra mente predispuesta para seguir las direcciones de la carne o de demonios y rechazar lo que realmente viene de Dios. Vamos a ver, Romanos 12. Quizás este es un versículo bíblico que ya me han escuchado usarlo y me van a tener que escuchar de nuevo. Dice, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Ya? Versículo 2. Y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis o comprobéis, creo que dice la versión 1960, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, primero nos habla de presentar en sacrificio nuestros cuerpos, en sacrificio santo, agradable delante de Dios, que es nuestro culto racional. Ahí está hablando de razón, ¿cierto? Está hablando de que se hace algo con entendimiento. Nuestro culto racional a Dios es que voluntariamente, a sabiendas, tomando decisiones correctas, buscando la dirección de Dios de una manera con todos mis sentidos, ¿cierto? Yo busque la santidad, busque entregarme en un sacrificio vivo para ser santo y buscar lo que es agradable a Dios. No todo lo que haga le agrada a Dios por el hecho de ser salvo, por el hecho de hablar en lengua, por el hecho de tener el Espíritu Santo, por el hecho de profetizar, por el hecho de predicar. No todo lo que haga Dios, no todo lo que haga va a ser agradable a Dios. Hay un salmo que dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. O sea, el salmista no da por hecho de que todo lo que está en su mente, todo lo que sale de su boca, necesariamente le agrada a Dios. Aunque haya sido bendecido, aunque esté siendo bendecido por Dios, aunque esté siendo prosperado por Dios, aunque Dios lo bendiga en todas las cosas que hace, no necesariamente todo lo que haga a Dios necesariamente le va a agradar. Entonces, necesito buscar de una forma con mis 5 sentidos, aplicando mi entendimiento, buscar de una forma diligente lo que realmente en cada aspecto de mi vida le agrada a Dios, me lleva a ser santo, ¿cierto? Y me lleva, ¿cierto?, a vivir una vida en sacrificio vivo, porque ese es mi culto racional. Cuando habla de culto racional o de culto, en este caso de entregar culto a Dios, de entregar honra a Dios, no está hablando de perder mis sentidos. ¿Cierto? Pierdo mis sentidos, quedo sin razón, quedo nublado y todo lo que hice a Dios le agradó porque yo me entregué. Está hablando de un culto racional que requiere, ¿cierto?, obrar de una forma consciente, de una forma diligente, donde requiere tiempo, requiere trabajo, requiere administrar mis tiempos para poder dar tiempo necesario para nutrir mi vida espiritual, para que se nutra mi vida natural, para escudriñar las escrituras, para orar, para tener comunión con los hermanos, para participar de los estudios, para participar de los cultos, etcétera, etcétera. O para recurrir a los ministerios, ¿cierto? Para poder ser ministrado, para poder ser libre, para poder ser sano, para poder romper maldiciones, etcétera, etcétera. Entonces, necesito, ese es mi culto racional a Dios. Pero ¿cómo voy a llegar a esto? Dice lo siguiente, y no os conforméis a este siglo. O sea, mi culto racional a Dios versus conformarme a este siglo. Cuando yo me conformo a este siglo, no estoy agradando a Dios, no estoy llevando una vida de sacrificio, y mucho menos una vida o agradable, ¿cierto? O rindiéndole culto o honra a Dios. Dice, no os conforméis a este siglo. Creo que en la versión 1960 dice, no os conforméis a este mundo. También esta palabra puede ser traducida como no os conforméis a esta era o a esta cultura en que nos tocó vivir, o a este sistema mundano, ¿cierto? En general. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿por qué es tan difícil? Porque nuestro entendimiento está enlazado al mundo. Entendemos las cosas desde un punto de vista carnal, mundano. Y tenemos que entender que nosotros, si llevamos X años como cristianos, tenemos que contar para atrás cuántos años fuimos criados, formados, educados por este sistema mundano demoníaco.
¿Cuántas horas pasamos viendo la televisión? ¿Cuántos consejos formaron nuestro carácter que venían de amigos de nuestra misma edad, de profesores, de ideales políticos, de estructuras sobre la sexualidad, de personas trastornadas quizás, o de personas que no tenían clara la película, o aún de nuestros propios padres, que quizás no eran cristianos, ¿cierto? Y obviamente quizás intentaron hacer, ¿cómo se llama?, lo mejor, ¿cierto? Pero no tenían las herramientas necesarias para guiarnos por el camino de Dios. Entonces, obviamente esos consejos, todas las cosas que el mundo nos contaminó, fue por muchos años. Entonces, no es que solamente yo diga, acepto a Cristo, ¿cierto? Y ya todo pasó y listo. Cuando habla las Escrituras de que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, primero, esa palabra está hablando de el Espíritu. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, está hablando de una comunión. La comunión en Cristo se vive en el Espíritu. Acuérdense que el mismo Pablo dice de que no somos miembros o no hagamos nuestros miembros, ¿cierto?, partícipes con una ramera, sino que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿dónde somos uno con el Señor? En el Espíritu. Ahí se produce la comunión. Por lo tanto, si alguno está en Cristo Jesús o unido a Cristo Jesús, ¿cierto?, es en el Espíritu, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ahí está hablando de la nueva criatura, del Espíritu, del nuevo hombre. Todo el viejo hombre pasó, está en nosotros, pero ya pasó, dejó de ser el protagonista de nuestra vida, dejó de tener el dominio absoluto para llevarnos a la condenación. Y ahora el dominio lo tiene Dios, porque habita en nuestro espíritu y nos dio vida eterna. ¿Mm? Somos nosotros los que al pecar, ¿cierto?, nos ganamos las maldiciones que trae el pecado sobre nuestras propias vidas. Entonces, necesitamos, ¿cierto?, reconocer que hemos sido conformados a este mundo y que necesitamos la reformación por la renovación de nuestro entendimiento. Eso quiere decir que nuestro entendimiento debe ser renovado. Y el espíritu del mundo trabaja en el entendimiento. Nos impide conocer la voluntad de Dios. Miren qué dice acá. Dice, renovaos por vuestro entendimiento, o sea, por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando nosotros estamos contaminados por el mundo o por un espíritu del mundo, ¿cierto?, no podemos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos saber quizás o podemos tener indicios de para dónde apunta la voluntad de Dios, pero la profundidad de la palabra de Dios no la podemos entender, no la podemos comprender por el hecho que pudiéramos quizás estar contaminados por el espíritu del mundo o por un espíritu del mundo. Entonces necesitamos, ¿cierto?, ser libres. ¿Qué más? El espíritu del mundo también tiene relación con el espíritu del anticristo y con el mismo anticristo. Y quizás este versículo ya lo conoce. Primera de Juan 4, dice, amados, no creáis en todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. ¿Ya? En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de el anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está, ¿dónde? En el mundo. ¿Desde cuándo este espíritu del anticristo está operando en el mundo? Desde los tiempos de los apóstoles. ¿Qué más dice? Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque el que en vosotros está es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? El espíritu del anticristo. Aquí está hablando del espíritu del anticristo que opera en los espíritus o que opera en los falsos profetas que han salido por donde en el mundo. Está diciendo que vosotros está es mayor que el que está en el mundo. Está hablando de una persona. El espíritu del anticristo o quizás el mismo Satanás, como ustedes lo quieran ver. Pero está hablando aquí derechamente del espíritu del anticristo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye, por eso conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
espíritu de error, espíritu de anticristo, el maligno, el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu del mundo, todo lo relaciona, o como sinónimo, o como espíritu que está muy relacionado, espíritu de error, por ejemplo. Entonces ese espíritu nos va a llevar aquí al error. Vemos aquí que este espíritu que opera en el mundo, ¿cierto? ¿Dónde se infiltra? En la iglesia a través de los falsos ministerios, llevando a las congregaciones, a las personas, al error, como veíamos en Romanos 12, a no comprender cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Ya? Por eso que cuesta sacar tanto a este espíritu del mundo. ¿Mm? Y es importante, hermano, porque vemos aquí, en todo lo que está pasando en el mundo, valga la redundancia, cómo se centra en todas esas cosas, ¿cierto? Y cómo se ha infiltrado en las iglesias. Por lo tanto, debemos estar apercibidos, debemos renunciar. ¿Cuáles son las cosas del mundo que nos contaminan? Las películas que muchas veces no debemos de ver, películas eróticas, más aún pornografía, ¿cierto? Películas de terror, ¿cierto? O películas, ¿cierto? Que en realidad de mucha violencia, o cambiar nuestra mente por medio de programas o libros o audios o videos, ¿cierto? Que realmente siguen ideales mundanos, que no se asocian con los ideales de Dios. Y eso nos va a llevar a contaminarnos por un espíritu del mundo. Necesitamos renunciar a estas cosas. Para eso necesitamos humildad, necesitamos reconocer el pecado y necesitamos reconocer de que lo que hemos estado haciendo, lo que hemos estado viendo, ¿cierto? No corresponde a lo que Dios desea de nosotros. Amén, amados. Vamos a ver otro versículo bíblico. Ya, vamos a leer este versículo. Colosenses 1, del 9 al 12. Dice lo siguiente. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que estéis llenos del conocimiento de su voluntad, que es lo mismo que decía en Romanos 12, que la renovación de nuestro entendimiento es para poder conocer la voluntad de Dios. No solamente saber escrituralmente, ¿cierto?, cuál es la voluntad de Dios, sino entenderla, que eso cambie nuestros procesos mentales, penetre en nuestro entendimiento, nos haga ver de manera diferente la vida, las circunstancias diarias que afronto, ¿no? Entonces, lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. ¿Ve? La Biblia habla de una inteligencia espiritual que debemos nosotros desarrollar a través de la renovación de nuestro entendimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Aquí está hablando de lo mismo que estaba hablando en Romanos 12:1. Nuestro culto racional es, ¿cierto?, andar agradándole en todo, vivir en santidad y presentarnos en un sacrificio vivo. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Siendo llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados en toda fortaleza, conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está hablando, ¿qué es lo que está en el mundo? La potestad de las tinieblas. Nosotros necesitamos salir de ahí del mundo, de la potestad de las tinieblas. Por lo tanto, necesitamos liberación. Una persona que está en el mundo está bajo la potestad de las tinieblas, está bajo el príncipe de la potestad del aire, está bajo el espíritu de error. Necesitamos ser libres, necesitamos renunciar, pero muchas veces no queremos renunciar, porque como veíamos en Romanos 12, este espíritu del mundo, ¿cierto?, se arraiga ¿dónde? En nuestro entendimiento. Y nuestro entendimiento, como bien dice esa palabra, es cómo nosotros entendemos las cosas.
que están a nuestro alrededor. Entonces, muchas veces cuando yo vengo con una estructura mundana que fue sembrada en mi vida por quizás más de 20 años, por lo menos, ¿cierto? Entonces, vengo mal estructurado, mi carácter viene deformado, mis sentidos vienen deformados, por lo tanto, entiendo mi exterior de una forma diferente. Por ejemplo, ¿cómo entiendes qué significa ser un hombre? ¿Cómo entiendes el concepto de virilidad? ¿Cómo entiendes el concepto de sexualidad? ¿Cómo entiendes el concepto de ser un hombre? ¿Cómo entiendes el concepto, en el caso de las hermanas, ¿cierto? ¿Cómo entiendes el concepto de ser mujer? ¿Cómo entiendes el concepto de femenidad? ¿Cómo entiendes el concepto de los derechos que tiene la mujer? ¿Cómo entiendes el concepto de cómo ser esposa? ¿Cómo entiendes el concepto de la sexualidad? ¿Cómo entiendes el concepto de la maternidad? ¿Cómo entiendes el concepto de muchas cosas? Entonces, ¿qué significa ser femenino? ¿Qué entiendes por concepto de ¿cómo podríamos decirlo? Del cortejo, de qué significa ser una verdadera mujer? Entonces, a veces venimos contaminados con esos espíritus. ¿Qué concepto tienes tú de tener carácter? Tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, muchas veces esos conceptos vienen contaminados con el mundo. Y muchas veces este espíritu del mundo se puede aprovechar de esos conceptos, si es que no son tratados, para contaminar nuestro entendimiento y apartarnos de la voluntad perfecta, buena y agradable delante de Dios. Entonces, necesitamos. ¿Y cómo lo hacemos? Primera de Pedro, o segunda de Pedro. Ahí está. Segunda de Pedro 1:4 dice: por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo que huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, ¿cómo? Huyendo. ¿Qué dice aquí? Habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Entonces, primero tenemos que huir. Eso habla de tomar una actitud de aversión, de alejarme, de apartarme, de yo sacarlo de mi vida, todas las corrupción o las contaminaciones de este mundo, habiendo huido de la corrupción que está en este mundo por concupiscencia. Entonces, para eso necesito una actitud activa y admitir de que todo lo que he recibido de parte del mundo está corrompido. Incluso, ¿cierto? En 1 de Pedro 1 del 18 al 19, dice de que habiendo sido rescatados de nuestra vana manera de vivir recibida por nuestros padres. Entonces, necesitamos huir, y eso requiere una actitud de humildad, una actitud de realmente tener una sinceridad de corazón, de ser moldeado por Dios. Y muchos de nosotros muchas veces decimos, yo estoy dispuesto a ser moldeado por Dios, si Dios me dice que cambie esto, yo lo voy a hacer, pero muchas veces Dios nos habla a través de otras personas. ¿Cuántas veces otras personas nos dijeron o nos llevaron a corregirnos quizás un mal carácter, una mala actitud, y no lo quisimos escuchar? Incluso hasta nuestros padres, pudiendo haber sido mundanos, quizás, ¿cuántas veces nos dijeron, hijo, no tienes que ser así? Esto que estás haciendo está mal. Tienes que ser de esta manera. No puedes pensar así, no puedes hacer esto, no puedes reaccionar de esta manera. Pero sí, si viviéramos una luz divina, supuestamente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y no es así. Es una falsa. Es una farsa. Si pensamos eso, somos susceptibles al engaño, porque el diablo se nos va a presentar como un ángel de luz y vamos a creer de guata que Dios nos está hablando, cuando no es así. Yo he visto casos, hermano, donde hay gente que se le dice por años que tiene un problema en su carácter, por ejemplo, que aleja a las personas que lo quieren o que lo aman. Y persiste en eso, le da lo mismo, porque no tiene la suficiente humildad o la mente abierta para poder darle la opción a Dios de que quizás Dios me está diciendo,
de que hay algo en mí que yo no veo, que realmente necesita ser cambiado. En el Salmo 19 dice, líbrame de mis errores o de mis propios errores que me son ocultos. ¿Quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Entonces, a través de escudriñar las escrituras, de nuestra relación con la escritura, se nos va a revelar nuestros errores que, perdónenme, que nos son ocultos. Es más, en el Antiguo Testamento también dice de que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Ese versículo está hablando de que es algo imposible de entender, de conocer. Entonces, necesitamos nosotros admitir que no lo sabemos, que somos susceptibles al engaño. He visto gente también que lamentablemente se ha muerto. ¿Cómo vamos a llegar al trono de Cristo? Habiendo tenido la oportunidad de ser libres de toda contaminación demoníaca, o habiendo tenido la oportunidad de que el Espíritu Santo nos regenere, nos transforme, nos renueve, dice, reformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el que nos renueva nuestro entendimiento. Teniendo las herramientas, vamos a llegar incompletos, habiendo podido alcanzar el estado que Dios quería que alcanzáramos. Entonces, ese es el problema grave. Necesitamos, ¿cierto?, considerar que muchas de las cosas que pensamos, cómo percibimos la vida, cómo percibimos nuestras relaciones con nuestros hijos, cómo percibimos nuestras relaciones con nuestros padres, puede ser que vengan contaminadas por el mundo. Porque nosotros, Dios nos rescató ¿de qué? De las tinieblas, como veíamos en Colosenses 1. Nos redimió de las tinieblas a su luz. Entonces, necesitamos entender esas cosas. Por eso que cuesta tanto sacar este espíritu del mundo. Porque la gente no lo admite. Porque está en el entendimiento. Es como yo entiendo las cosas. Y ese entendimiento que me ha dado el mundo muchas veces me da una falsa seguridad de vida. Por ejemplo, tengo problemas para expresarme, ¿cierto? Mi carne, y después, influenciado quizás por demonios, me lleva a creerme el cuento, como dicen, ¿cierto? O creerme más de lo que realmente soy. Es que tú eres mejor que todos los demás, es que tú eres único. Y en una medida sana está bien, ¿cierto? Pero muchas veces cuando eso se convierte en un exceso, puede terminar en una contaminación demoníaca, ¿verdad? Entonces, necesitamos entender que esos conceptos nos van a destruir si nosotros no hacemos nada con respecto a ello. ¿Ya? Por eso, hermanos, necesitamos ser libres del mundo. Por eso, y yo les decía de que la hechicería tiene mucho que ver con el mundo. ¿Por qué? Porque este sistema mundano ya vemos de que está gobernado por Satanás, el maligno, el príncipe de la potestad del aire, el anticristo, el espíritu del anticristo, ya está operando en el mundo desde el tiempo de Juan el apóstol. Mire lo que dice aquí. Primera de Juan 1:18, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que es el último tiempo. Entonces, hay muchos anticristos en muchos espíritus. Mira lo que dice acá en Apocalipsis. Aquí está. Apocalipsis 18:23. Y luz de antorcha no alumbrará más en ti, y voz de esposo ni de esposa no será más en ti oída, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra, porque en tus hechicerías todas las gentes han errado. Entonces, por eso el espíritu del mundo tiene que ver mucho con la hechicería. Si tú has pasado por una secta antes de ser cristiano, donde han habido manifestaciones que intentaban aparentar que eran del Espíritu Santo,
y vienes al cristianismo, necesitas liberación, necesitas que se te saquen demonios. Porque esos demonios no salen porque sí. Generalmente uno les abrió una puerta de un derecho legal muy profundo. Entonces necesitamos un corazón dispuesto a la conversión. ¿Ya? Necesitamos un corazón dispuesto a la conversión. Entonces, amados, a través de las hechicerías, ¿cierto? Esta gran ramera, ¿cierto? Engaña o ha engañado, según este versículo bíblico, a las gentes las ha hecho errar. Está muy ligado con la hechicería. Nosotros lo vemos, ¿cierto? Los grandes magnatarios, los grandes magnates de la tierra, como dice acá, hacen hechicería. Se basan en la hechicería, se basan en ritos. Y uno ve las contradicciones del mundo. Cuando el Señor Jesucristo dice, acordaos de que el mundo me aborreció a mí primero, ¿cierto? Dice, el mundo os aborrecerá, pero confiad, ¿cierto? Que el mundo aborreció primero al Señor Jesucristo. Entonces, el mundo nos va a aborrecer, hermanos. Y cada vez esto va a ir siendo peor. Y vemos este ejemplo en Chile. Este espíritu del mundo, ¿cierto? Ha empezado a trabajar desde muchos años atrás en nuestra nación, provocándole herida, disensión, un montón de cosas. Pero una de las cosas que ha provocado, ¿cierto? Este espíritu del mundo es trabajar en la cultura, en la sociedad, en la normalización de las cosas de una manera progresiva. Entonces, por ejemplo, ahora, ¿cierto? Es mal visto estar a favor del aborto. ¿Cierto? Y hermanos, hace 15 años atrás era mal visto estar a favor del aborto. Ahora es mal visto estar en contra del aborto. Antiguamente, hace 15 años atrás, era mal visto. Por ejemplo, uno lo veía en las publicidades que habían, por ejemplo, acá en Chile, en el metro, ¿cierto? En los buses, en la televisión, que hablaba del embarazo no deseado, que había instituciones, ¿cierto? Que se hacían cargo y acompañaban, ¿cierto? El proceso de esa mujer para dar a ese niño en adopción si era un embarazo no deseado. Pero hablar de aborto no era ni siquiera un tema de discusión en general. En la televisión, yo tengo recuerdos de haber visto en un matinal, ¿cierto?, a todos los animadores, a todos los panelistas que estaban ahí, hablar de que el aborto era algo terrible y de que ellos no lo podían concebir porque era matar a un niño. Y mujeres, ¿cierto?, y líderes con mucha influencia. Pero ahora eso es mal visto, eso es ser retrógrada, y un montón de cosas más, ¿cierto? Pero ahora el que no habla a favor del aborto es porque está mal. Entonces, la estructura mental de las personas, el entendimiento va cambiando por la contaminación de este espíritu del mundo, el entendimiento, cómo entienden la vida, qué es lo normal, cambia en el entendimiento, ¿cierto? Cambia la moral, ¿cierto? Por ejemplo, con el tema del matrimonio homosexual o del matrimonio igualitario que se aprobó en Chile, ¿cierto? Ahora es una normalidad. Se han perdido los principios, se han perdido los valores de la familia. Y esto va a ir progresando, ¿cierto? Las leyes que se están intentando legislar en Chile sobre, ¿cierto?, la educación sexual integral, que en realidad es un engaño para pervertir a los niños, ¿cierto?, desde muy pequeños, y cambiarles su entendimiento y hacerles ver como algo normal, ¿cierto?, la fornicación, el homosexualismo, verlo como algo normal, como algo natural. Entonces, cambiar las estructuras de los valores morales, incluso que determinan, incluso hasta nuestros genes. ¿Ya? Entonces, vemos cómo van cambiando estas cosas. Necesitamos nosotros descentrarnos, necesitamos nosotros abandonar, necesitamos nosotros arrepentirnos de estas cosas para poder ser libres de este espíritu del mundo que nos contamina.
Entonces, todas esas cosas, telenovelas muchas veces, películas, pensamientos, ideologías, incluyendo la ideología de género, la ideología del socialismo, la ideología de Marx, llevar a un extremo el capitalismo como si fuese una forma de vida, ¿cierto? Cuando debería ser tomado como lo que realmente es un sistema, ¿cierto?, de finanzas y un sistema de llevar la economía, ¿cierto?, de una sociedad, ¿ya? Pero no como una forma de vivir, ¿ya? Porque ahí ya entra un fanatismo. Entonces, necesitamos entender y despojarnos de todas esas cosas del mundo, de las heridas que nos ha hecho el mundo, porque está en nuestro entendimiento. Y para eso necesitamos humildad, que muchas veces no la tenemos. Tenemos que pedirle a Dios, ¿cierto?, poder humillarnos, poder renunciar. Rogarle a Dios, Señor, ten misericordia de mí, dame conciencia, Señor, de lo que tengo que hacer. Y Dios es fiel, hermano, Dios lo va a hacer. Amén. Vamos a orar, hermanos, ¿ya?, para que Dios nos liberte, ¿ya? Yo voy a orar primero. Mientras yo oro, usted renuncie con voz audible ahí donde esté. Renuncie al mundo y a todas las cosas que ha practicado en el mundo. Hechicería, brujería, todos los conceptos cerrados de masculinidad, de feminidad, de familia, de diálogo, de las cosas, todas las ideologías políticas, todas las ideologías de género, ¿cierto? Necesitamos nosotros desarraigarlas, renunciar, pedirle perdón a Dios. Vaya a renunciar. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que nos bendigas, que nos libertes, que colme nuestro corazón, Señor, de bendición. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias, Señor, porque nos das luz de estas cosas. Te ruego que nos libertes, que nos des conciencia, que abra nuestro entendimiento, Señor. Que tu bendición esté sobre nosotros para libertarnos. Tu palabra dice que nos has trasladado de la potestad de las tinieblas a tu luz admirable, que nos has sacado del mundo, ¿cierto?, a la luz de Cristo, que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Yo te ruego, Señor, que eso se manifieste en nosotros, que nos hagas, que renueves la unción, que nos des conciencia. Nosotros renunciamos a todas las cosas que han venido del mundo, de qué es, cómo, qué es estar feliz, qué es estar triste, qué es tener un trabajo, qué es no tener un trabajo, qué es ser un esposo, qué es ser una esposa, cómo se lleva la relación con mis hijos, con mis padres, todas esas cosas. Señor, te ruego que nos lleves, nos des luz para poder renunciar a todos los conceptos que vienen detrás de esas cosas que realmente son mundanos, que realmente han sido inspirados por el mundo, porque queremos hacer la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, Señor. Libértanos, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora yo reprendo, ato, en el nombre de Jesús, todo espíritu del mundo se va de nuestras vidas. Todo espíritu del mundo que ha falsificado las manifestaciones del Espíritu Santo, que nos ha hecho creer en una falsa conversión, en un falso crecimiento espiritual, una falsa madurez, una falsa manifestación de dones. En el nombre de Jesús, falsos sueños. Te vas en el nombre de Jesús. Espíritu del mundo, te ordeno que te vayas. Tú que te vas te vas en el nombre de Jesús con tu arrogancia, con tu soberbia de vida, con tu soberbia de lujuria, de concupiscencia. En el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. En el nombre de Jesús, que abandones nuestras vidas, que abandones nuestra mente, espíritu del mundo. Todo lo que tiene que ver con la lujuria, con la sexualidad, con el yo, con el amor al dinero, con la codicia, con la soberbia, con la arrogancia, con querer ser más, con querer sentirme superior, todos los conceptos cerrados de cómo enfrentar una discusión, de cómo enfrentar las acusaciones, de cómo tener que confrontar las correcciones, todos esos conceptos que sean derribados y seamos renovados completamente por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, ministranos, Señor. Este espíritu del mundo está vencido. Tú eres la luz del mundo, las tinieblas no prevalecen contra ti, Señor Jesús. Tú eres la cabeza, el principado. Tú eres el príncipe, tú eres el rey de reyes. Has vencido a Satanás, a todos los principados y potestades, cualesquiera su nombre. Tú los venciste, Señor Jesucristo, porque tu nombre es por sobre todo nombre. Así que en el nombre de Jesús, bendigo a los hermanos, Señor. Te ruego que los libertes, que pongas un espíritu de libertad sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Amén, hermanos.